La coronación de espinas. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. La crucifixión. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo, y los soldados le obligaron que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él mismo no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza: tú, que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaron de él y decían entre sí: salvaba a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. La muerte de Jesús. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja con vinagre, la puso en la punta de su caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Jesús es sepultado. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera de sábado. Intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús
hubiera muerto tan pronto. Y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo llevó bajo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Jesús hizo la experiencia de las burlas, torturas y malos tratos. Aceptó ese camino de deshumanización que se inflige a menudo a quienes han sido rechazados por la sociedad. El vino agridulce era la bebida de los soldados romanos y la mirra adormece los nervios. Jesús rehusó lo que podía calmar sus dolores. El grito que se describe de Jesús es bastante misterioso porque un crucificado moría por agotamiento y asfixia y jamás podía gritar. Esa cortina rasgada en el templo significa que allí ya no hay más presencia divina. Dios ha abandonado aquel temible sagrario y se da a conocer a todos en su Hijo herido por el pecado. Será la herida del amor.